La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Vimos a Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna, con quien platicamos de la reciente encuesta de percepción ciudadana sobre corrupción en la comarca lagunera, en la que el 94% de la gente de Torreón y 90% de Gómez Palacio considera que la corrupción es muy frecuente y frecuente. Imperdibles estos datos e imposibles dejarlos de lado. Luis Alfredo, bienvenido, buenos días. Te saludamos Juan Ceballos, Marcela Pámanes, y quisiéramos que nos diese los resultados de esta encuesta. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días. Pues sí, efectivamente, los datos que arrojan la encuesta de percepción son verdaderamente preocupantes, pero nosotros tenemos que tener en claro que esta percepción de corrupción se origina de dos vertientes. La primera, de la percepción nacional, es decir, de lo que los ciudadanos se alimentan en los medios nacionales, tales como los casos del exgobernador de Coahuila, el exgobernador de Veracruz, el exgobernador de Tamaulipas, que los encuentran culpables de algunos lavados de dinero o que los encuentran culpables de algunos desvíos de recursos, y esto genera por un lado la indignación de los ciudadanos y posteriormente una percepción de corrupción latente en todos los órganos de gobierno. Y segundo, los servicios públicos. Se correlaciona mucho el hecho de la percepción de la corrupción con los malos servicios públicos, y se acrecenta más cuando, por ejemplo, el ciudadano pasa por un bache y dice, ¿cómo puede ser posible que ahorita la calle ya esté con baches si hace 6 meses la repavimentaron? O cuando el drenaje pluvial no funciona y se inunda la ciudad, pues el ciudadano lógicamente dice, ¿cómo puede ser posible que yo pagando mis impuestos no pueda la ciudad tener un drenaje pluvial digno, ¿no? Entonces, por esas dos vertientes se alimenta mucho la percepción de la corrupción. ¿Dónde queda el dinero que con nuestros impuestos pagamos? Justo eso. Ahora, la corrupción vista desde esta perspectiva, desde esta óptica de obras mal hechas o de recursos desviados o de un franco daño al erario a través de tomar lo que no es de los funcionarios. ¿Dónde está el acento en lo que tiene que ver con la corrupción y lo que percibe el ciudadano? Fíjate que a nivel local nosotros estamos trabajando este filtrado de datos, pero queremos basarnos principalmente en lo que los estudios que se han hecho a nivel nacional, ¿sí? Porque es prácticamente la misma situación. El mexicano en general denota un aspecto muy, muy corrupto. Y para más o menos darnos una idea de cómo está la corrupción desde la perspectiva ciudadana, te voy a pasar unos datos de Transparencia Internacional que acaba de arrojar hace poco, y dice que el 61% de las personas en México cree que la corrupción está incrementando. Es decir, a pesar de todos estos esfuerzos del gobierno por crear fiscalías anticorrupción, por crear comités ciudadanos anticorrupción, 6 de cada 10 mexicanos cree que la corrupción está incrementando. Uh-huh. Bueno, este es un dato importante, ¿no? Y aparte, pero es un dato que luego pareciera que no tiene repercusiones en el momento electoral, que es donde realmente el ciudadano podría manifestar su violencia, ¿no? Porque finalmente el status quo electoral pareciera que no pierde su línea de continuidad. Así es, y pues definitivamente cuando nosotros relacionamos el tema de la corrupción con la política o con los servicios que ejerce el Estado, pues nos encontramos con una realidad muy distinta. México, como te decía en este barómetro, ocupa el primer lugar en pagar sobornos para recibir algún servicio básico. Te estoy hablando de los mexicanos pagamos sobornos en escuelas para pasar las materias, en hospitales para que nos atiendan más rápido, documentos de identidad personal, es decir, para que nos den algún documento más rápido. O sea, hemos llegado al grado tal de que más del 40% de los encuestados aquí a nivel nacional tienen que pagar para que les den un servicio público de calidad o de darle dinero a la policía para no ser detenido. O sea, como lo decía desgraciadamente el presidente Peña Nieto, la corrupción es parte de la cultura del pueblo mexicano y no se ha hecho ahora sí que nada desde la perspectiva ciudadana que impacte realmente para evitar que la corrupción siga germinando en la sociedad mexicana. Hay algunos organismos que velan porque no siga floreciendo este problema de la corrupción,
pero ciertamente los indicadores que nos arrojan estos estudios es que la corrupción está totalmente dañada de la mentalidad de la sociedad mexicana. Sí, es parte de la cultura porque alguien le ha convenido que así sea. ¿No? No es porque nosotros traigamos la información inserta en nuestros genes, como en algún momento lo dijo también el presidente Enrique Peña Nieto, que pareciera que genéticamente hablando, pues nosotros éramos corruptos por sí mismos, por naturaleza. Y lo cierto es que esto es la conservación de un status quo que, insisto, a alguien le conviene que persista porque hay quien sale ganador y de una manera más importante. Ya sabemos que la corrupción tiene una doble vía de ida y vuelta, tanto del funcionario como del ciudadano que está dispuesto a acudir a la corrupción para que se le agilice un servicio o para que se le dote de ese servicio o para resolver una situación en el área de justicia que a veces es sumamente difícil en este país y piensa que con dinero en algún momento dado pudiera tener alguna agilización los casos de cada quien. Pero bueno, lo cierto es que aquí estamos fallando todos, ¿no? Y como aquel eslogan de hace tiempo, la corrupción somos todos, pero no entendemos, no entendemos que no entendemos, es esto, ¿no? Y que no nada más es los funcionarios los que se dejan corromper, sino son los ciudadanos que ofrecen la corrupción. Así es, Marcela, y fíjate que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el documento Anatomía de la Corrupción que acaba de sacar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, encontramos el antídoto perfecto para empezar a acabar con esta mentalidad que se cree que se tiene, ¿no? Y el tema aquí es la educación, porque si nosotros analizamos la relación entre el nivel educativo de los países y su índice de percepción de la corrupción, vamos a encontrar que a un mayor nivel de educación hay un mayor nivel de índice de percepción un menor nivel, de índice de percepción de la corrupción. Es decir, en países que están mucho más educados, en países que tienen mucho más años de escolaridad, que sacan mejores resultados en las pruebas PISA, vamos a encontrar mucho menor corrupción. Es decir, si la gente está preparada, si la gente tiene una formación académica adecuada, va a luchar y va a exigir gobiernos más transparentes. El caso de Singapur, por ejemplo, que sale muy alto en la prueba PISA y que tiene un índice de percepción de la corrupción muy bajo, es decir, que la gente no siente que haya tanta corrupción en el gobierno, y lo mismo con Singapur. México, en cambio, tiene una puntuación muy baja en la prueba PISA y tiene una corrupción o una percepción de la corrupción muy alta. Uh-huh. Ahora, déjame hacer una correlación entre lo que está sucediendo ahora mismo, que es la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción. ¿Por ahí podría abrirse una puerta de esperanza, o tal y como están sucediendo las cosas ahora mismo, será simulación? Mira, cuando hablamos del tema del gasto de corrupción y creación de secretarías y organismos, desgraciadamente nosotros nos encontramos con otra información que deja entredicha esta situación. Por ejemplo, mide también la eficiencia del gasto anticorrupción en estos comités y en estas secretarías. Por ejemplo, en 2004 se gastaban 2.255 millones de pesos en este tipo de organismos anticorrupción, y en 2016 se gastaban 4.381 millones de pesos. El problema es que el gasto crece. En estos 12 años el gasto creció más de 2.000 millones de pesos, se crearon nuevas dependencias para combatir la corrupción, pero el índice de percepción de la corrupción prácticamente sigue siendo el mismo. Uh-huh. No avanzamos en el índice de percepción de la corrupción. Y un dato muy interesante aquí, a pesar de que se han creado comités, a pesar de que se han creado leyes para evitar la corrupción, pues en los últimos 10 años México solo ha crecido 4 puntos en este ranking, ¿no? Uh-huh. Es decir, nos tomaría 40 años dejar de ser el último lugar de los países de la OCDE con más corrupción, siempre y cuando los demás países como Dinamarca o Finlandia se mantengan estables.
Sí, estamos platicando con Luis Alfredo Medina, y coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna. Déjame preguntarte dos cosas que tienen que ver con la vinculación del combate a la corrupción y la transparencia. Tendría que haber una fórmula matemática infalible, ¿no? A más transparencia, menos corrupción. Pero luego nos damos cuenta que hay un montón de casos donde la transparencia brilla por su ausencia, o la transparencia está acotada por información reservada. Digo, platicábamos hace un momento esta iniciativa que se ha mandado al Congreso de Coahuila para ir contra la posibilidad de filtraciones de funcionarios públicos a información que está acotada, está reservada. Entonces, si dos notas dan una referencia y dos notas locales de lo que estamos hablando. Por una parte, lo que está pasando con el ICAI, donde hay pues un reconocimiento prácticamente de un descuido en el portal de transparencia, donde pues faltaba una cantidad de documentos importantes que aparentemente ya fueron colocados, pero se colocan hasta después de que hay reclamos. O esto otro, en donde la autoridad tiene que salir a aclarar finanzas aclarar a la Secretaría de Finanzas dudas sobre el ISN, luego de que no se han regularizado las reuniones del ISN. El secretario de Finanzas, Ismael Ramos, informó que el próximo fin de semana se convocará a los integrantes del Comité Técnico para brindarles información financiera de los diferentes fondos de recursos aplicados a la obra pública y los pendientes de ejecutar del ejercicio fiscal 2017. Pero pues hasta que no sienten la lumbrita, ¿no? Es cuando empiezan a decir o empiezan a manifestar la necesidad de aclarar pues esto que luego si se hace una revisión ni siquiera exhaustiva, sino somera, pues hay un montón de información que pareciera que no están haciendo las cosas como deberían de hacerlas. Fíjate, Marcela, que ahí es algo que el CCI siempre ha procurado pues se haga público, ¿no? Es cierto, esta es una de las cosas que hemos platicado con INCO, es cierto que pues se debe aplaudir que los gobiernos sean transparentes en su información. Es bueno que el INCO reconozca que las autoridades publiquen la ley de egresos, que publiquen la cuenta pública. Pues es aplaudible que se haga esta situación, pero es solo el primer paso. Es decir, de nada nos sirve ya ahorita a los organismos ciudadanos que velamos por una mayor transparencia para evitar la corrupción, que nada más se publique la ley de ingresos o nada más se publique la cuenta pública. Es decir, está bien que se gasten 800 millones de pesos en obra pública, nos da muchísimo gusto encontrar ese número, pero queremos saber a profundidad qué obras se hicieron con esos 800 millones de pesos, cómo se licitaron esas obras, ¿no? Entonces, por un lado, desgraciadamente en Torreón tenemos esa información. Cuando queremos hacer ese tipo de análisis en Gómez Palacio se batalla un poco más, en Lerdo se batalla mucho más. Entonces, el hecho de que se transparenten los manejos de los recursos, pues es bueno, pero también nosotros queremos saber qué tipo de obras se está haciendo, de dónde vienen los recursos para estas obras, cuál es el avance de estas obras, cómo terminaron estas obras, y lo más importante, nosotros como organismo queremos velar por el seguimiento de los recursos, pero los ciudadanos también velar porque estas obras lógicamente sean de calidad y no sean obras que pues lógicamente a los 3 meses van a empezar a mostrar problemas. Uh-huh. Bien, Luis Alfredo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por ofrecernos estos comentarios en relación a esta encuesta de percepción ciudadana sobre corrupción en la comarca lagunera. Y bueno, es solamente para refrendar lo que ya se intuía, ¿no? Que realmente sí consideramos que la corrupción es un mal, una enfermedad letal a la que hay que combatir desde todos los frentes y bajo todas las circunstancias y todas las oportunidades que tengamos cada uno de nosotros. Así es, Marcela, y esperamos con estas encuestas de percepción en un futuro próximo empezar a hacer documentos como el de Mexicanos contra la Corrupción o documentos como Transparencia Internacional que muestren una realidad un poco más exacta de cómo se está viviendo la corrupción en la comarca lagunera, y así podamos empezar a hacer municipios y ciudadanía más transparente y más exigente. Así es, por todos los frentes atacar la corrupción. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Luis Alfredo. Hasta la próxima. Hasta luego, Marcela. Hasta luego.